Imagina enamorarte de alguien tan poderoso, tan sobrenatural, que arriesgarías tu alma por la oportunidad de estar con esa persona. Esta es la historia de las mujeres que eligieron el amor por encima de la ley divina, una decisión que desataría el caos en el mundo y resonaría por la eternidad. Todo comenzó con una mirada prohibida. En lo alto de la tierra, un grupo de poderosos ángeles conocidos como los vigilantes tenían un deber sagrado: observar y proteger a la humanidad. Pero al contemplar el mundo desde arriba, sus corazones, antaño puros e inquebrantables, comenzaron a agitarse con un anhelo peligroso. Vieron a las hijas de los hombres, mujeres llenas de vida, calidez y pasión indomable, y sintieron una atracción inexplicable. Para estas mujeres, la llegada de los vigilantes debió de ser como un sueño. No eran simples hombres, sino seres de belleza divina, con los ojos brillando con el fuego de la creación y sus voces resonando como un coro de estrellas. Al entrar en las aldeas, el tiempo parecía detenerse. El aire se cargaba con una carga eléctrica y los corazones se aceleraban como si la esencia misma de la vida hubiera entrado en la habitación. Estos ángeles no solo eran hermosos, sino que irradiaban un poder al que ningún humano podría resistirse. Pero esto no era solo un simple romance. Los vigilantes tomaron una decisión que quebró el orden divino, cruzando una línea infranqueable. Tomaron esposas humanas, renunciando a su deber celestial por la emoción del amor mortal. Y por un tiempo, pareció que habían encontrado una especie de felicidad retorcida, viviendo como dioses entre los hombres. Pero todo amor prohibido tiene un precio, y pronto las consecuencias de sus actos se descontrolarían, desatando un terror sin precedentes en el mundo. Cuando los vigilantes eligieron el amor mortal por encima del deber divino, desencadenaron una cadena de acontecimientos que transformaría la esencia misma del mundo. Sus uniones con mujeres humanas dieron lugar a una descendencia sin precedentes en la tierra, los Nefilim. Estos no eran solo niños descomunales, sino seres de inmenso poder y un hambre insaciable, criaturas que llegarían a dominar el mundo antiguo e infundirían miedo en los corazones de los hombres. Las primeras señales de problemas fueron sutiles. Estos niños crecieron más rápido que cualquier humano, su fuerza era inigualable, sus voces resonaban como truenos en las montañas. Se alzaban sobre los hombres comunes, sus ojos brillaban con el fuego de sus padres angelicales, sus cuerpos tenían la imponente forma de gigantes. Podían triturar piedras con las manos, arrancar árboles como si fueran ramas y cruzar ríos de un solo paso. Pero su poder traía consigo una oscuridad que ni siquiera su sangre angelical podía contener. A medida que crecían en número, los Nefilim se convirtieron en algo más que una simple curiosidad, se convirtieron en una amenaza. Aldeas enteras cayeron bajo su control, sus habitantes, antes pacíficos, fueron reducidos a esclavos, obligados a adorar a estos gigantes como dioses vivientes. Las cosechas fueron pisoteadas, los rebaños masacrados, y la tierra misma pareció temblar bajo sus imponentes pisadas. Los Nefilim tomaban lo que querían sin piedad, sus apetitos eran tan ilimitados como su fuerza. Pero el caos que desataron fue más allá de la destrucción física. Los Nefilim corrompieron la esencia misma de la sociedad humana, enseñando artes prohibidas, introduciendo guerras salvajes y sembrando el miedo allá donde iban. Se convirtieron en los tiranos del mundo antiguo, sus nombres se susurraban con terror alrededor de las fogatas, sus hazañas se grababan en las piedras de los templos en ruinas. Mientras tanto, los vigilantes observaban con horror cómo sus hijos, nacidos de un amor prohibido, se convertían en monstruos que ya no podían controlar. Pero su pesadilla apenas comenzaba, pues la ira del cielo estaba a punto de caer sobre ellos con una furia sin precedentes en el mundo. Mientras los Nefilim sembraban el caos y el miedo por la tierra, su monstruoso reinado ya no podía ser ignorado. Los gritos de la humanidad alcanzaron los cielos, y el Creador, cuya paciencia se había agotado, decidió actuar. Los vigilantes habían roto sus juramentos sagrados, mancillado la pureza de la creación, y ahora su descendencia prohibida amenazaba la supervivencia misma de la raza humana. Era hora del juicio divino. La primera señal de la intervención divina no llegó como un rayo ni un trueno, sino como un susurro en el viento. Los arcángeles, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, fueron enviados, cada uno soportando el peso de la ira celestial. No eran ángeles comunes. Eran los guerreros más poderosos del reino celestial, sus voces eran capaces de destrozar montañas, sus alas proyectaban sombras que se extendían kilómetros. Descendieron a la tierra, con los ojos ardiendo con el fuego puro de la justicia divina, sus espadas tan afiladas como para cortar la mismísima realidad. Los Nefilim, antes tan confiados en su fuerza, se encontraron frente a un poder incomprensible.
Rugieron desafiantes, sus enormes cuerpos hicieron temblar el suelo bajo sus pies, pero los arcángeles los abatieron con despiadada precisión. Cordilleras enteras se derrumbaron bajo la fuerza de sus golpes, los bosques se incendiaron con fuego divino y los ríos corrieron rojos con la sangre de gigantes. Pero los Nefilim no eran los únicos destinados a la destrucción. Los vigilantes, aquellos que habían abandonado sus puestos celestiales por la emoción del amor mortal, se encontraron atrapados entre la furia de sus hermanos angelicales y la desesperación de su monstruosa descendencia. Sus clamores de misericordia no recibieron respuesta, sus cuerpos, antaño radiantes, ahora estaban retorcidos por el peso de su propio pecado. Y entonces, como si la destrucción de los gigantes no fuera suficiente, comenzó el acto final del juicio divino. El Creador desató el castigo supremo, un diluvio, una ola cataclísmica de destrucción que barrería la tierra, borrando la mancha de la rebelión de los vigilantes y la tiranía de los Nefilim. Pero incluso mientras las aguas subían, el verdadero precio de la traición de los vigilantes apenas comenzaba a revelarse. Porque las mujeres que habían amado, las esposas que una vez se sintieron bendecidas al ser elegidas por los ángeles, pronto descubrirían que su sufrimiento estaba lejos de terminar. Mientras los arcángeles aniquilaban a los últimos Nefilim, la tierra misma pareció estremecerse bajo el peso del castigo divino. Pero lo peor estaba por llegar. A lo lejos, se arremolinaban nubes oscuras en un cielo que se oscurecía como la medianoche. Los truenos resonaron como el desgarro del cielo, y las primeras gotas de lluvia se estrellaron contra la tierra, cada una símbolo del juicio. No se trataba de una tormenta cualquiera, era un ajuste de cuentas, un diluvio enviado para purificar el mundo de su corrupción. La lluvia caía con una furia nunca vista, ahogando los gritos de los Nefilim mientras luchaban contra la crecida de las aguas. Los imponentes gigantes, que antaño se elevaban sobre los hombres, se vieron impotentes ante la implacable oleada. Intentaron huir a las cimas más altas, arañando con sus enormes manos las rocas húmedas y resbaladizas, y sus rugidos resonando como los gritos de dioses moribundos. Pero las aguas crecieron más rápido de lo que sus colosales pasos podían soportar. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó a cántaros, y la tierra misma se agrietó, liberando torrentes de agua desde las profundidades de la tierra. Los ríos se desbordaron, los valles se desvanecieron bajo las olas embravecidas, y las montañas más altas desaparecieron bajo la marea creciente. Las ciudades construidas por los Nefilim se derrumbaron en las profundidades, sus muros de piedra destrozados por la fuerza imparable de la inundación. A medida que las aguas subían más, el aire se llenó de los gritos desesperados de quienes una vez gobernaron como dioses. Pero esta vez, ningún poder divino acudió en su ayuda. Los vigilantes, atados en sus cadenas, solo pudieron observar cómo sus hijos, los monstruosos frutos de su amor prohibido, eran arrastrados por el caos. El mundo que habían intentado reclamar como suyo estaba siendo limpiado, su legado borrado bajo las olas interminables. Cuando la lluvia finalmente cesó, la tierra quedó irreconocible, un páramo desolado y vacío donde incluso las montañas más altas estaban sumergidas. Solo quedaba una nave, un arca solitaria que flotaba en la superficie de este nuevo mundo anegado. Dentro, un puñado de sobrevivientes, los elegidos por el Creador para continuar la raza humana, se acurrucaban, escuchando cómo los gritos de los caídos se desvanecían en las profundidades. El juicio del Creador fue rápido y severo. Los vigilantes fueron arrojados al abismo, un lugar de oscuridad eterna, donde la luz de las estrellas jamás podría llegar. Era una prisión forjada con la misma estructura del cosmos, un reino más allá del tiempo y el espacio, donde los gritos de los condenados resonaban sin cesar en el vacío. Aquí, los vigilantes permanecerían, encadenados en la oscuridad, con la mente llena de recuerdos del paraíso que habían abandonado. Pero su castigo no terminó allí. Separados del calor del contacto humano, de la luz del cielo, se vieron obligados a presenciar las consecuencias de sus decisiones, el sufrimiento de sus hijos, la destrucción de su mundo y el tormento eterno de sus esposas humanas. Cada pensamiento se convirtió en un recordatorio del paraíso que habían perdido, cada aliento en un susurro de los pecados que jamás podrían expiar. Y, sin embargo, incluso en su tormento, los vigilantes permanecieron poderosos. Sus susurros alcanzaron los confines del mundo mortal, sus voces se filtraron en los sueños de los vivos, sembrando el miedo y el caos como una mancha oscura en el tejido de la realidad. Se convirtieron en las sombras de cuevas olvidadas, los susurros en la oscuridad de la noche, las pesadillas que acechan a la humanidad hasta el día de hoy. Pero su castigo no fue completo, pues las mujeres que habían amado, las esposas que una vez se sintieron bendecidas al ser elegidas por ángeles, pronto descubrirían que su sufrimiento apenas comenzaba.
Cuando las aguas finalmente retrocedieron y el mundo emergió de su tumba acuática, uno podría asumir que lo peor ya había pasado. Pero para las mujeres que eligieron a los vigilantes como sus amantes, el verdadero castigo apenas comenzaba. Estas eran las esposas de ángeles caídos, antaño veneradas, ahora maldecidas, con sus almas atadas por las decisiones que habían tomado. Al principio, estas mujeres creyeron haber sido bendecidas. Habían sido elegidas por seres de un poder inimaginable, sus vidas tocadas por un amor que parecía brillar con el fuego de las estrellas. Pero cuando el diluvio se llevó a sus hijos, los monstruosos Nefilim, y a sus angelicales esposos, atados a los rincones más oscuros de la creación, una cruel comprensión se apoderó de ellas. No habían sido bendecidas. Habían quedado atrapadas en una red de castigo divino de la que no habría escapatoria. Aisladas y afligidas, estas mujeres se encontraron marcadas para siempre por sus uniones prohibidas. Algunas enloquecieron por los susurros de sus esposos encarcelados, sus mentes resonando con los gritos lejanos de los caídos. Otras vagaban por la tierra, perdidas y destrozadas, con la mirada vacía y el alma fracturada. Se habían convertido en recordatorios vivientes de un pecado olvidado, condenadas a vagar por la tierra como sombras de lo que fueron. Pero el castigo del Creador fue aún más profundo. Estas mujeres, que una vez sintieron la calidez del amor divino, se transformaron en criaturas de dolor eterno, las primeras sirenas. Sus voces, antes llenas de risas y canciones, se convirtieron en una melodía cautivadora, una llamada que atraía a los marineros a su perdición, resonando en mares tempestuosos y costas rocosas. Eran hermosas pero letales, siempre llamando a los vivos, siempre anhelando el amor que habían perdido. Con el paso de los siglos, sus leyendas crecieron, sus historias susurradas en los rincones oscuros de las tabernas y alrededor de las hogueras de los barcos marineros. Se convirtieron en los espíritus de calas olvidadas e islas envueltas en niebla, sus canciones, una advertencia para quienes se atreverían a seguir el camino del amor prohibido. Pero su historia no ha terminado. Porque los propios vigilantes, encadenados en el abismo, aún susurran sus arrepentimientos en la oscuridad, sus voces alcanzando a quienes aún podrían verse tentados a repetir sus pecados. Con el paso de los siglos, las esposas malditas de los ángeles caídos comenzaron a desvanecerse de la memoria humana, su trágico destino sepultado bajo capas de mitos y leyendas. Pero su sufrimiento apenas comenzaba. Transformadas por la ira divina, estas mujeres, una vez mortales, se convirtieron en algo completamente diferente, seres de dolor eterno y hambre inagotable, espíritus cuyas voces cargaban con el peso de sus trágicas decisiones. Se habían convertido en las primeras sirenas, malditas para rondar los mares y atraer a los vivos a su perdición. Al principio, vagaron por las orillas de un mundo destrozado, con la mirada fija en el horizonte, buscando a los amantes que nunca volverían a ver. El viento transportaba sus susurros a través de las olas, una canción triste que parecía provenir de la nada y de todas partes a la vez. Los marineros que oían estas voces sentían un escalofrío recorrerles la espalda, y sus corazones se llenaban de una inexplicable sensación de anhelo y desesperación. Era como si el mismo mar tuviera alma, una voz que los llamara a entregarse a sus profundidades. A medida que su poder crecía, las sirenas aprendieron a usar sus voces como armas, tejiendo sus cantos en la trama de la tormenta, doblegando la voluntad incluso de los marineros más valientes. Los barcos se desviaban de su rumbo, atraídos hacia rocas escarpadas y arrecifes ocultos, con sus tripulaciones paralizadas por las evocadoras melodías que resonaban en el agua. Quienes resistían sentían que sus fuerzas se agotaban, sus mentes nubladas por sueños de amantes perdidos hace mucho tiempo y promesas de felicidad eterna. Era una trampa cruel, un recordatorio de los romances condenados de las sirenas. Pero las sirenas no eran solo espíritus vengativos. Eran ecos vivientes de un pecado olvidado, atadas a las olas no solo por el castigo divino, sino por sus propios arrepentimientos y corazones rotos. Habían amado una vez a seres de un poder inimaginable, y ahora estaban atrapados para siempre en el crepúsculo entre la vida y la muerte, con el frío abrazo del mar como único consuelo. Y así continuaron sus canciones, alzándose con la marea, un amargo recordatorio del precio del amor prohibido. Pero sus susurros llegaban más allá del océano abierto. Se infiltraban en los sueños de los vivos, una advertencia para quienes se atrevieran a seguir sus pasos, un recordatorio de que algunos deseos tienen un precio insoportable. Pero, ¿qué fue de los vigilantes, los ángeles que habían desencadenado esta antigua tragedia? Su destino era aún más oscuro, su castigo, un tormento que se extendería por la eternidad. Aunque el diluvio había barrido a los gigantes de la faz de la tierra, su legado no se borró tan fácilmente.
Los Nefilim, nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres mortales, dejaron profundas cicatrices en el mundo, cicatrices que seguirían moldeando la historia de la humanidad mucho después de que sus monstruosas formas se desvanecieran bajo las olas. Incluso cuando las aguas retrocedieron y los supervivientes del gran cataclismo salieron a un mundo transformado para siempre, los susurros del poder de los Nefilim persistían en las sombras. Sus huesos, enormes y antiguos, yacían enterrados bajo montañas y desiertos, mientras sus colosales armas se oxidaban bajo la tierra. Estos silenciosos recordatorios alimentaron mitos y leyendas de generaciones, historias de gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, con ojos que brillaban con el fuego de estrellas olvidadas. Pero su influencia no fue solo física. Los Nefilim habían dejado una huella aún más insidiosa en el espíritu humano. Habían enseñado a la humanidad los secretos de la guerra, la forja de armas y el arte de la dominación. Habían tallado sus símbolos en las piedras de templos olvidados y susurrado su oscuro conocimiento a reyes y conquistadores. Su arrogancia y ansia de poder se convirtieron en el modelo a seguir para los tiranos y belicistas de todas las épocas. Incluso mientras la humanidad se reconstruía, aún quedaban fragmentos del antiguo imperio Nefilim, los imponentes megalitos de civilizaciones perdidas, los zigurats en ruinas y los círculos de piedra cuyo propósito se había olvidado hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy, algunos creen que las ruinas esparcidas por el mundo, desde las imponentes piedras de Baalbek hasta los enormes bloques de Pumapunku, son los vestigios de su reinado, testimonios de la fuerza y la ambición de una raza olvidada. Y aunque sus cuerpos fueron destruidos, algunos dicen que los espíritus de los Nefilim siguen vivos, con sus almas inquietas atadas a las ruinas de sus antiguos reinos, y sus susurros aún resuenan entre las grietas de las piedras antiguas. Se dice que quienes perturban estos lugares sagrados despiertan algo antiguo y malévolo, una fuerza que se niega a ser olvidada, una sombra proyectada por los gigantes perdidos que una vez gobernaron la tierra. Pero la historia no termina ahí, pues los ecos de esta era olvidada aún resuenan en los rincones oscuros de la mente humana, un recordatorio de una época en la que dioses y monstruos caminaban entre los hombres. Y en cuanto a los propios vigilantes, su castigo final es quizás el capítulo más aterrador de toda esta saga. Con el paso de los siglos y el mundo superando los antiguos cataclismos de los vigilantes y su monstruosa descendencia, sus sombras nunca se desvanecieron del todo. Como ecos atrapados en las piedras de templos olvidados, sus susurros persistieron, atormentando los sueños de la humanidad. Y aunque sus formas físicas pudieron haber sido destrozadas, su influencia continuó entretejiéndose en la trama de la historia humana, como los hilos fantasmales de un tapiz perdido hace mucho tiempo. Incluso hoy, se pueden sentir los vestigios de su historia. En el destello de una vela en una noche tormentosa, en las oraciones susurradas de los marineros mientras sus barcos crujen en aguas oscuras, en la inquietud que se asienta sobre las ruinas antiguas cuando el viento barre las piedras desmoronadas. Estas no son solo leyendas, son fragmentos de una era olvidada, una advertencia transmitida de generación en generación. Algunos creen que las almas de los Nefilim aún vagan por la tierra, atadas a las ruinas de sus antiguos reinos, con su rabia y arrepentimiento resonando a través de las grietas de las piedras olvidadas. Sus susurros han inspirado innumerables mitos, cuentos de gigantes, de grandes inundaciones, de castigo divino. Desde las imponentes figuras de los titanes griegos hasta el imponente Jotnar nórdico, se pueden encontrar ecos de los Nefilim en cada rincón de la mitología humana. Pero quizás la mayor advertencia no resida en las ruinas ni en los textos antiguos, sino en el propio corazón humano. Porque la historia de los vigilantes es un relato de deseo desenfrenado, de poder malversado, de amor transformado en obsesión. Es un recordatorio de que algunos límites nunca debieron cruzarse, de que algunas pasiones solo conducen a la ruina. Y quizás, incluso ahora, los propios vigilantes, atados a la oscuridad, con la mirada fija en el mundo que una vez intentaron gobernar, aún susurran a quienes los escuchen, sus voces se filtran en los sueños de los vivos, instándolos a seguir sus pasos, a buscar lo prohibido, a romper lo inquebrantable. Pero si hay una lección que aprender de su trágico destino, es esta: incluso los más poderosos pueden caer, incluso las luces más brillantes pueden ser devoradas por la sombra, e incluso el amor más grande puede conducir al tormento eterno. Así que la próxima vez que sientas la atracción de algo que sabes que debes resistir, la próxima vez que te encuentres al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, recuerda a los vigilantes y recuerda que algunos susurros es mejor dejarlos sin respuesta. La historia que acabas de escuchar es una de rebelión divina, amor prohibido y consecuencias catastróficas. Ángeles que abandonaron su lugar en los cielos, atraídos por un deseo que destrozó el orden divino.
Renunciaron a la gloria eterna por una fugaz muestra de pasión mortal, desatando monstruos sobre la tierra y desencadenando un diluvio que borró su legado de la faz del mundo. Pero sus susurros aún perduran. En las sombras de antiguas ruinas, en los mitos transmitidos de generación en generación, en los ecos de batallas olvidadas. Sus hijos, los Nefilim, se convirtieron en los gigantes de la leyenda, sus esposas en las primeras sirenas, y los propios ángeles caídos permanecen atados a la oscuridad eterna, lamentando para siempre las decisiones que tomaron. Si esta historia de gloria perdida, amor prohibido y castigo divino te cautivó, estás en el lugar indicado. Exploramos los secretos del mundo antiguo, los rincones olvidados de la mitología y las historias jamás contadas que aún acechan nuestra historia. Suscríbete ahora y únete a nosotros mientras seguimos desentrañando los misterios del pasado, porque algunas historias se resisten al olvido y sus ecos aún nos llegan, incluso hoy. Presiona ese botón y únete a la aventura.